Muy bien, entonces, muy buenos días nuevamente. Gracias por estar acá. Como siempre, agradezco mucho la dedicación, el esfuerzo que cada día ponen para con la materia y vamos a trabajar muy fuerte el día de hoy con la continuación de un proyecto de investigación. Ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer. Tengo mi chat junto a mí y voy a ir respondiendo las preguntas. La sesión última, lo que empezamos a platicar fue esta parte de los proyectos de investigación y habíamos revisado algunos puntos que tenían una coincidencia con los puntos que ya habíamos mencionado en alguna de las tiras cómicas que les había yo compartido sobre los elementos de la revisión bibliográfica. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, un primer ejercicio sobre esta parte de cómo hacemos la búsqueda de los antecedentes de los problemas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar en esta parte de un ejemplo en Scholar Google para la búsqueda de la bibliografía y cómo vamos a hacer una secuencia, una búsqueda sistemática para poder hacer esta parte que se llama la revisión bibliográfica. Esta revisión bibliográfica que nos va a ayudar a componer la parte de los antecedentes del problema y esta parte importante que es la elaboración del marco conceptual. ¿Ok? Entonces hoy vamos a tomar un ejemplo acerca de esta parte del marco conceptual y vamos primero a continuar en la parte de los objetivos y demás en este documento que ustedes ya les había compartido. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que habíamos visto la vez pasada, que teníamos que tener el planteamiento de la investigación, que esto es lo que vamos a evaluar en esta primera entrega de las materias de investigación, por eso se llama el planteamiento del problema, pero tiene que ver el planteamiento del problema con los otros dos puntos, la elaboración del marco teórico y los objetivos de la investigación. En esta parte de los objetivos de la investigación, en algunos casos, no en todos, va a estar muy importantemente mencionado la parte de las hipótesis, ¿ok? Entonces, esta parte de las hipótesis, en algunos casos sí la vamos a plantear porque estamos hablando quizás de algo más de tipo de corte cuantitativo, pero de todas maneras, si no, les voy a dar algunos ejemplos acá de lo que se llaman los fenómenos centrales. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a platicarles también un poquito de esta parte a través de las definiciones operacionales para que vean más o menos cómo se definiría con respecto a lo que ustedes contestaron en el formulario. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Muy bien. Habíamos visto también un poco acerca de qué era esta parte del marco conceptual, qué es qué se ha hecho, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho y qué resultados se han obtenido a partir de usar diferentes metodologías. Como ya lo habíamos mencionado también, uno puede poner el problema de investigación de distintas maneras. Ustedes lo van a poder plantear como ustedes crean más conveniente. De hecho, aquí yo les pongo algunas opciones con una o más preguntas, con un objeto de indagación, con una o más hipótesis o alguna combinación de las anteriores. El ejemplo que les voy a mostrar a continuación no es tanto en el sentido de una o más preguntas de investigación, sino que son objetos de indagación los que nosotros podemos hacer. ¿Sale? Entonces, en esta, que son los objetos de indagación, les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, aquí simplemente se hacían algunas combinaciones de ellas y hay algunos resultados. Recuerden que estamos siguiendo el libro de Briones de métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. Entonces, el marco conceptual, como bien ya lo hemos comentado, tiene que ver con todo esto que ya se ha hecho previamente. El por qué se ha hecho, el cómo se ha hecho y el qué resultados se han obtenido. ¿Sale? Como dice acá, son teorías sobre el objeto de estudio, conceptualizaciones, resultados de investigaciones previas, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejemplo que es de este libro, que es los distintos afectos en algunas materias específicas de la escuela. Una aplicación de un análisis factorial confirmatorio con este estudio longitudinal de Nacional Educativo. ¿Okay? Fue publicado en una revista de investigación americana de educación. ¿Okay? Esta es la cita
que nosotros tenemos. ¿Ok? Aquí va describiendo, como ustedes pueden observar, dice, muchos estudios incluyeron mediciones generalizadas de las afectividades académicas, por ejemplo, autoconcepto, atribuciones de éxito y fracaso, motivaciones, ansiedades, etcétera, en lugar de mediciones de los alumnos de diferentes escuelas. Mientras la medición de la afectividad académica generalizada puede ser apropiada en algunas situaciones, hay el supuesto implícito de que las mediciones se pueden generalizar sustancialmente a alumnos de diferentes escuelas. En contraste, con este supuesto implícito, muchos educadores e investigadores se interesan en el desarrollo de la adquisición por parte de los estudiantes de motivaciones, creencias, afectos y conductas que son específicas para alumnos de determinadas escuelas. Y aquí hay algo muy importante en esta parte, por eso hice la lectura de ese párrafo. Esto de acá es un contexto con respecto a algo que se ha hecho, ¿ok? Y después, en esta parte, dice, sigue la lista de 10 trabajos realizados sobre este problema. Es decir, las referencias. Este espacio de acá es el cómo o qué se ha hecho, ¿sale? Y empieza a poner algunas limitantes del problema. Por ejemplo, en lugar de mediciones de los alumnos de diferentes escuelas. Aquí está abriendo una ventana a algo que se puede estudiar de manera distinta. No solamente nos está explicando o nos está expresando qué se ha hecho, sino que además nos muestra una posible ventana, una posible pregunta abierta acerca del tema que se está investigando. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos construyendo como los antecedentes del problema, el estado del arte que a veces le llamamos, ¿ok? Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, saben que me pueden detener. Entonces, esto es lo que se va formulando con respecto a los antecedentes del problema. Aquí hay otros aportes, por ejemplo, Gottfried en 1988 midió la ansiedad y la motivación intrínseca en 4 materias: lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencia, en estudiantes de cuarto y séptimo grado, aunque no encontró apoyo para sostener la relación negativa entre ansiedad y motivación intrínseca. Las relaciones eran específicas para alumnos de diferentes escuelas. Y otra vez, en esta parte de acá, en este corchete cuadrado, vuelve a indicar que ahí hay las referencias de sus trabajos de Gottfried. Pero además, otra cosa, volvemos a encontrar una ventana abierta. No encontró apoyo para sostener esa relación entre la ansiedad y la motivación intrínseca. O sea, volvemos nuevamente a ver una ventana de oportunidad en esta parte. ¿Ok? Nuevamente, seguimos con la lectura, nos encontramos. Eccles y colaboradores, 1993, destacaron que el interés y la utilidad percibida por los alumnos de ciertas escuelas son importantes componentes de sus expectativas de logro. Y después viene esta parte que no sé si alcanzan a ver, pero le puse un cuadradito de otro color y dice así: con base en los resultados de ECLES y colaboradores y en otras investigaciones revisadas antes, la respuesta de 12 ítems referidos a matemáticas, inglés, estudios sociales y ciencia permiten definir con claridad factores específicos para alumnos de cada escuela considerada. Lo importante aquí es saber si esas afectividades pueden ser distinguidas y si esta separación es específica para alumnos de diferentes escuelas. Y aquí dice, note el lector que aquí los investigadores ubican un vacío, ¿sale? En el conocimiento de su interés. Entonces, esta parte que yo voy a marcarles aquí es, lo importante aquí es saber si esas afectividades pueden ser distinguidas y si esta separación es específica para alumnos de diferentes escuelas. Bueno, esta parte que está aquí, esto que estoy señalando es el planteamiento del problema. ¿Ok? Esta es la parte del pensamiento del problema que está basada en estas referencias, particularmente en los resultados de ECLES y colaboradores. ¿Ok? Que es esta de acá. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque así es como vamos a formular, es como vamos a formar el los antecedentes del problema que nos van a llevar al planteamiento del problema. Recuerden que de los puntos que nosotros habíamos mencionado con respecto a qué es lo que debe tener una buena revisión bibliográfica, me voy a regresar un poco.
teníamos esta parte de el marco conceptual y los problemas de investigación. O sea, que el tema esté bien planteado, pero el marco conceptual es un punto muy, muy importante. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Muy bien. Entonces, cualquier duda, saben que aquí está, tengo junto mi chat y lo pueden hacer. Sí, estamos grabando la sesión, Oscar. Buenos días. Perfecto. Entonces, esta parte tiene que haber una evidente relación. Eso es muy importante. No podemos desconectar la parte del problema, el planteamiento del problema con la parte del marco conceptual. No podemos. O sea, tiene que haber una unión, tiene que haber una cohesión entre estas dos para que nuestro tema de investigación esté bien sustentado. Ese es uno de los problemas muy grandes en la parte de la literatura en investigación, que a veces el planteamiento del problema no está tan bien alimentado de conceptos ni ideas correctas a partir del marco conceptual. Entonces, cuando hay una desconexión, la gente se pierde en la búsqueda de esta relación. Entonces, es importante saberlo porque a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que el autor o el investigador sí tiene una coherencia en su lógica de pensar en el problema. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo vean y ahorita les repito, vamos a ver un ejemplo rápido en Scholar Google de cómo hacemos esta búsqueda de nuestro tema de investigación. ¿Ok? Pero antes de eso, permítanme mencionarles la parte de los objetivos como parte final de este documento que les subí la semana pasada. ¿Cuál es la idea de estos objetivos de investigación? Y esos objetivos de investigación, obviamente, vamos a tener los objetivos generales y los específicos. Pero aquí no me voy a referir a ese tipo de objetivos, sino me voy a referir a qué es lo que quieren responder esos objetivos, qué es lo que nosotros queremos plantear con esos objetivos. Y vamos a ir escribiendo algunos de ellos en las siguientes clases, ¿ok? En las siguientes sesiones. Bueno, varias de ellas son describir. ¿Sale? Muchos de esos objetivos son, se quiere describir la conducta tal, se quiere describir el fenómeno tal, ¿ok? Muchos de ellos son de describir, es una parte fundamental y básica en la investigación. La otra es hacer categorías, hacer características, tipos y demás y clasificarlos. Eso es algo muy importante. La comparación, la relación, la explicación, ya son parte de modelos o objetivos más claros hacia temas de investigación más fuertes. Por ejemplo, si se quiere comparar dos tipos de terapia distintas sobre algún fenómeno, por ejemplo, síntomas depresivos, si se quiere relacionar algunos temas como, por ejemplo, horas de sueño, horas de dormir con desempeño académico, si se quiere explicar fenómenos como, por ejemplo, por qué las personas tienen ciertas conductas de negación hacia, por ejemplo, ahorita las medidas de salud, las medidas preventivas hacia el COVID. Entonces, estos tres que están aquí al final son más avanzados y llevan ya o conllevan un análisis estadístico para el final de la investigación. Estos dos primeros pueden ser simplemente una cuestión documentada, un estudio simplemente bibliográfico, pero también pueden involucrar algunas cosas de tipo categórico en el sentido de estadístico, de un análisis de tipo categórico, que eso ya lo verán más adelante en investigación 3. Pero estos 5 puntos que están acá son los principales o las principales tareas que quieren responder los objetivos. Y les repito, estas tres ya tienen que ver mucho con análisis más de tipo avanzado, ¿ok? Pero nosotros podemos plantear o podemos hacer planteamientos de estos objetivos, ¿ok? Entonces, en la investigación social y la investigación en psicología, particularmente para nosotros, nosotros debemos cumplir uno o más objetivos, ¿sale? Entonces, explicar supone una descripción y en algunos casos la relación entre características de fenómenos estudiados. Es decir, explicar, en este caso, este último punto de acá,
involucraría hacer un proceso que tiene que ver con todos los anteriores, ¿sale? Entonces aquí es importante que ustedes vean que en investigación en psicología por lo regular, como dice, uno o más de los inferiores, que son básicamente a partir de comparar y demás, ¿ok? Y aquí hay algunos ejemplos que yo les pido que puedan revisar. Nada más voy a leer la parte de los explicativos, que sería en la última parte, el último punto de las tareas, que sería determinar los efectos diferenciales de la condición socioeconómica de la familia, los valores y expectativas familiares, la vinculación familia-escuela y el rendimiento escolar del niño sobre su eventual deserción de la escuela. Como se podrán dar cuenta, con respecto a, por ejemplo, el objetivo descriptivo, que dice el objetivo de esta investigación es describir las características psicosociales de las personas que manifiestan apatía política. Este último, que es el explicativo, es un objetivo más formulado, más concreto, más complejo, que involucra a los anteriores, porque queremos buscar relaciones, queremos buscar comparaciones, queremos ver cómo se clasifica y obviamente se describe. Entonces, estas explicaciones tienen varias cosas, ¿no? Entonces, como dice acá, nada más para finalizar esa parte, los 5 tipos de objetivos pueden formularse ya sea como objetivos generales o como objetivos específicos. Eso ya vendrá a la hora de la elaboración del proyecto, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, esta última parte la vamos a ampliar en la siguiente sesión. Lo que les quiero mostrar en este momento, básicamente es, bueno, primero preguntar si hay alguna duda, algún comentario con respecto a esta parte. Perfecto, entonces vamos a continuar y les quiero mostrar estas diapositivas que les compartí en el Classroom. Simplemente es para explicar un poquito acerca de lo que yo les había dejado en el formulario y que les repito, lo estoy revisando y lo reviso con mucho gusto porque me ha gustado mucho las respuestas que han colocado. Entonces, la parte de los constructos psicológicos, yo les había puesto algunos, aquí nada más voy a mencionar algunos cuantos. Por ejemplo, vamos a pensar en los dos primeros de ansiedad y autoestima que están aquí en la pantalla, que son el de ansiedad y el de autoestima. ¿Ok? Recuerden que un constructo psicológico tiene que ver con una construcción acerca a partir de un procedimiento, una operación que nosotros vamos a realizar, ¿no? Una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, aquí ansiedad está definido, es una de las tantas definiciones operacionales que podemos hacer, como el número de incidentes relacionados al miedo dentro de una historia que nos narra un participante. Supongamos que hace una narración el participante y la ansiedad la vamos a definir como cuántas veces menciona algún incidente que le causara miedo. Esa es una de las tantas formas de medir ansiedad. Podemos utilizar alguna escala de ansiedad, podemos utilizar, por ejemplo, podemos pensar en la tensión muscular, o sea, podemos pensar en un montón de cosas que nos pudieran llevar a definir esta parte de ansiedad. Autoestima, por ejemplo. Autoestima lo pone acá como la diferencia en las puntuaciones producidas cuando se autoevalúa el cómo es uno en el presente y cómo le gustaría a uno ser en el futuro. Entonces, ellos miden a través de una escala quizás la puntuación que puede existir entre una escala de autoestima, que puede haber el medir el presente de uno y el futuro que uno vislumbra de esta misma situación, ¿no? Entonces, eso es lo que llama autoestima. Pero otra vez, repito, es una de las tantas definiciones operacionales que se pueden tener. No hay una definición correcta. Se puede hablar más de una definición más adecuada. Y esta definición más adecuada, ¿en qué sentido puede darse? Pues puede darse en el sentido, en el contexto de la investigación misma. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, para eso les pongo esta segunda diapositiva, que la pueden ustedes también revisar ahí, que dice lo siguiente. Imagínense que hay una hipótesis y la hipótesis es, el ruido afecta la eficiencia en el trabajo. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿a qué le llamamos trabajo? Puede ser trabajo académico, puede ser trabajo en una empresa, eso lo tienen que definir según el contexto de su investigación. Pero una cosa importante aquí es eso, que el ruido sería un factor que está afectando a la eficiencia en la realización del trabajo. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que definir, porque operacionalmente así es conveniente, que es ruido
y eficiencia. Si nosotros lo buscamos en un diccionario, pues vamos a encontrar alguna definición de qué es ruido y qué es eficiencia, pero quizás no sea lo más conveniente o lo más apegado a lo que me ayudaría en mi investigación a determinar algún efecto. Entonces aquí lo que tenemos es que el ruido puede definirse como ruido mecánico. Grabado, podemos poner una grabadora donde se oya, por ejemplo, metales que caen, máquinas que funcionan, algún sonido que pueda oír el participante y que genere esa parte de molestia, distracción y demás. Pueden ser, por ejemplo, tonos en diferentes decibeles. Ya saben, los decibeles son la medida del ruido. Entre más decibeles se tenga, quiere decir que hay más ruido. Puede ser un silbido muy fino, como de repente se oye, o puede ser sonidos que van subiendo en intensidad. El chiste es que cause alguna distracción o alguna molestia. Y la eficiencia, vamos a pensar que nosotros estamos resolviendo algo matemático, algo de una tarea, de resolver algún problema y demás. Y la eficacia podría ser la producción de errores, es decir, cuántos errores se cometen o cuántas figuras se hacen, se dibujan o cuántos problemas se resuelven o cuántos anagramas se completan a partir de esta situación en la que las personas están siendo afectadas por este ruido. Entonces, aquí las definiciones operacionales se hacen en el contexto de una investigación, como lo comento en la parte de la nota que está aquí abajo. Todas estas definiciones están marcadas con respecto a los objetivos de las respectivas investigaciones. Por eso otra vez es importante lo que comentábamos de los objetivos, porque tiene que ver con esos objetivos que nosotros hacemos estas definiciones. Y ahí está el otro ejemplo de la agresión con respecto a la frustración. Y aquí está cómo define la frustración, cómo define la agresión, y lo pueden ustedes revisar aquí. Como les decía, la referencia es esta, la de Culligan, de los métodos de investigación y estadística en psicología. Entonces, ustedes esta parte se las ponía simplemente para cerrar lo que era la tarea. ¿Ok? Bueno, se nos está terminando el tiempo de la sesión.